Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido al episodio 38 de Bad Boys. 38. 38, ya llegamos, mucha, increíble. Sí. Increíble. Y con invitado. Nos decidimos con Carlos desde hace poco. Ahora vamos a intentar invitar en cada episodio a alguien. Y digo intentar porque si de pronto un día nos ven con Carlos solo dos, pues que no se van a molestar, ¿verdad? Porque de hecho, hoy no iba a venir nuestro invitado, pero vaya que vino Helmut. No es cierto. No. Aquel andaba aquí caminando. No, al contrario, es un gusto tenerte nuevamente aquí, Helmut. Gracias, es uno mucho. de los Bad Boys oficiales. A mucha honra. Mucha honra. Qué bueno que lo digas así, vos. Hay gente que no le gusta Sí. ser calificada así. Uno se acostumbra con el tiempo, ¿no? Pues ya es tanto que nos lo dice Huicho, ya que vamos a... ¿para qué Tanto más, que nos lo dice nuestra mujer que ya, ya lo con creímos. nosotros mismos, ¿no? O nosotros mismos. No, pero qué bueno tenerte, Helmut, No, nuevamente. muchas gracias. Por mi culpa. Digo. Sí, no, pero esto de verdad que es una oportunidad grande para poder conversar Gracias. acerca de nuestra vida vista desde la perspectiva de la Biblia. Siempre en Bad Boys no pretendemos vendernos como la última Coca-Cola del desierto, sino al contrario, mostrar nuestras debilidades y nuestras faltas y nuestras fallas. Y estamos ahora en una nueva serie acerca de las relaciones. Ujú. Empezamos hace 2 semanas con el tema de las relaciones en general. La semana pasada hablamos sobre las relaciones de amigos y la verdad es que sí estuvo muy, muy interesante. Nos acompañó Manuel Aldana. Y hoy vamos a hablar acerca de otras relaciones que van más allá no más allá de la amistad, es una amistad diferente o una relación diferente, que es las relaciones que nosotros tenemos con la gente con la que usualmente trabajamos. Hablemos de nuestros jefes, hablemos de nuestros colaboradores, hablemos de nuestros empleados, compañeros de trabajo y también, por supuesto, de clientes o gente con la que hacemos negocios. Aquí los tres nos dedicamos a los negocios, así que eso no nos va a ser difícil hablar acerca de esas cosas que pasan y nos pasan a nosotros cuando hacemos o intentamos hacer negocios con otras personas, cómo entran a jugar todas estas cosas malas que hay en nosotros, ¿verdad? Porque ahí surge envidia, egoísmo, orgullo, Avaricia, ya le dijiste. avaricia, competencia, Concupiscencia. lujuria, o sea, De todo. de todo, ahí pasa de todo a ustedes. Entonces, en estas relaciones laborales pasa de todo. Entonces, ese es el tema de hoy. Así que, Carlos, ¿por dónde pensamos? Así que Helmut. No, a mí me gusta este tema, me apasiona, no necesariamente hablar de negocios, pero nuestro negocio con mi esposa, nuestra empresa, es una parte que consume bastante de nuestra vida. Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos que ser intencionales en que nuestra identidad cristiana también se vea en la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque esta creo que es una de las áreas donde los cristianos se nos olvida meterla en el paquete, ¿vamos? O sea, el extremo es que la iglesia los domingos y ahí somos cristianos, ¿vamos? También en matrimonio, también con nuestros hijos. Y ahí ya como que vamos cortando las cosas, pero en todo nuestra identidad cristiana se debe ver. Y los negocios, si vos sos un hombre de negocios, si sos un trabajador, si sos un proveedor, si sos un cliente, si sos un empresario, te deberían de conocer primero por tu identidad cristiana, vos. Y lastimosamente, como les decía, es donde menos creo yo, es donde menos se hace ver. Luis nos había preparado un tema ahí de unos puntos ahí que hablaba de las relaciones en los negocios y creo que vos hablas de la hipocresía, tal vez ahí nos... Sí, es que yo les decía que el calificativo más común que tenemos los cristianos y que por cierto no es un adorno, es bastante realista, es que nos dicen hipócritas. Yo sí he tenido gente que me lo ha dicho en la cara, o sea, y si no me lo dicen en la cara, al menos me lo dicen del grupo, ¿verdad? Y yo no me siento ofendido porque al final de cuentas... En el desayuno. En el desayuno. No, al final de cuentas es verdad. Y no me da pena decir que es verdad. Claro, que muchos hemos sido hipócritas
en tantas cosas, porque yo les decía, hemos reducido el cristianismo a cuatro prácticas, ¿verdad? Este no toma, este no dice malas palabras, este no va a discotecas, entonces este es cristiano. Y con esas 3 simples prácticas ya lo das por santo. Pero es una persona que miente, que estafa, que explota a las personas, a sus trabajadores, que trata de sacar ventaja de sus clientes y de venderles gato por liebre. O sea, y todas esas cosas no importa, ¿verdad? Con que no tomes, no digas malas palabras, no vas a bares ni discotecas, entonces sos un buen cristiano. Es una gran hipocresía. O sea, yo mismo lo digo. O sea, Y que cargué la Biblia en el carro. Y que cargué la Biblia del carro y el domingo a la iglesia, vamos. O sea, y estás el domingo en la iglesia y estás mandando mensajes desde la iglesia ahí en tu WhatsApp para hacer business, viendo cómo trabaja la mara. O sea, eso, no, eso es una exageración. No. No. Entonces, la verdad es que este tema da bastante que hablar, ¿verdad? O sea, que nos llamen hipócritas es un reto, más que una ofensa, es un reto. Porque el hipócrita, al final de cuentas, es alguien que trata de fingir algo. Yo me puse a buscar ahí en el diccionario qué significaba hipócrita. Y cabal decía aquí que es aquella persona que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no tiene. O sea, es un reto, entonces, tener esa virtud, tener esa cualidad, ese sentimiento. O sea, el reto no es que nos sigan llamando hipócritas con razón o sin razón. Claro. No, es que, que nos digan como sea, pero nosotros realmente vivir conforme a la verdad. Así que, Helmut, para esto te invitamos hoy, para que nos contés historias, anécdotas. De mi hipocresía. Para que nos digas hipócritas. Para que nos digas hipócritas. Ustedes, pero qué bueno, gracias por la invitación. No solo es bueno compartir con ustedes los jueves, sino también poder estar acá. La verdad es que el tema da mucho, ¿no? Porque desde el punto donde tenemos que buscar un equilibrio, como hablábamos hace un momento, partiendo siempre de tener conciencia de qué hacemos nosotros a diario, ¿sí? Buscando tener conciencia en cómo estamos tratando a la gente, cómo esperamos que nos traten, ¿verdad? Y cuáles son nuestras intenciones atrás de todo ello, ¿no? Entonces, también habla mucho de estas cualidades o sentimientos que podemos fingir para poder captar un negocio, conquistar un cliente nuevo. Y ahí creo que corremos el riesgo de perdernos si no tenemos bien centrado hacia dónde apunta nuestro trabajo y cuál es la intención de nuestro quehacer diario, ¿no? Y la verdad que, digamos, si nos ponemos a pensar, los hombres y las mujeres también, pero como es un podcast para hombres, los hombres adultos pasamos trabajando la mayor parte de nuestra semana. Y yo no sé ustedes, pero yo por lo menos me echo de 8 a 10, a veces 12 horas al día, de lunes a viernes, y el sábado no me escapo. El domingo sí es el día del Señor. ¿Trabajando o en la oficina? No, en la oficina. No, de eso te iba a decir. No, pero supongamos que pasamos más de la mitad de nuestra semana trabajando. Entonces, es más de nuestra vida, de la mitad de nuestra vida. Deberíamos de, como les decía, esa identidad cristiana que se vea también en eso, vamos. Claro, claro. Y es que como tenemos relación estrecha con la gente, entonces esa gente también nos va calibrando con cómo nos comportamos nosotros como jefes o como empleados, como compañeros también, ¿verdad? Porque al final, recuérdense que nuestra relación ahí va el jefe a nosotros, nosotros con nuestros compañeros y nosotros al que le servimos afuera, que podría ser nuestro cliente. Así es. De hecho, el cómo nos comportamos es un reflejo de quiénes somos, ¿de acuerdo? O sea, cuando nuestro comportamiento difiere de quién somos es para que pareciera que fuéramos bipolares, ¿verdad? Pero realmente el comportamiento al final de cuentas simplemente es un reflejo de quién soy. Si yo miento, o sea, si digo una mentira es porque yo en mi ser soy un mentiroso, soy un engañador. Eso es lo que soy. Uh-huh. Y como soy un engañador, miento. Si soy un ladrón, robo. O sea, el problema es que la gente dice, no, es que yo no soy ladrón, porque yo solo hice tal cosa y siempre hay una justificación, ¿verdad?
Es que yo no soy un mentiroso. Lo que pasa es que yo le dije que, y siempre hay una explicación para lo que uno hace, pero realmente lo que hay que aceptar las cosas como son. Si sos un mentiroso, mentís. Si sos un ladrón, robás. Y esa es la verdad. Y es que del tener conciencia es cuando me estoy justificando. Yo leí una cosa en Chile que decía, cuando me estoy justificando, me estoy acusando. Sí, cabal. El Señor, como conoce todo esto, ¿verdad? Ustedes, Él no juzga el comportamiento, sino la verdad es que mucha gente sería salva solo con poner buena cara o con ir a la iglesia. Pero el Señor sí habló de este comportamiento porque los fariseos, si ustedes lo recordarán, era gente que ellos ante el pueblo mostraban una apariencia de piedad, una apariencia de rectitud, de moralidad, de que ellos... Bueno, de hecho, ellos sí conocían la ley, la conocían muy bien, la recitaban. Ellos eran de aquellos que sí se amarraban la ley a la frente y a la mano derecha. Y, o sea, era gente letrada, pues, o sea, no podemos decir que eran gente que no sabía. Era gente que practicaba, de hecho, el culto, es decir, que iba todos los sábados religiosamente al templo. De hecho, lo podemos ver a lo largo de la Biblia y a lo largo del Nuevo Testamento, cómo el Señor muchas veces se enfrentó con ellos en el templo. Entonces, era gente que sí era gente de iglesia. O sea, eran los cristianos de aquel entonces, pues. Era gente que sí sabía, no era gente ignorante. Y lo que les dice el Señor en Mateo 23, 27 es, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera. Lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de inequidad. Entonces aquí el primero que llamó a los cristianos o a los disque cristianos hipócritas fue el Señor Jesús, él mismo. Porque les está diciendo, ustedes son hipócritas. Por afuera, ustedes quieren aparentar, verse bien, que la gente los diga, a la que bárbaro, qué buenísimo, qué íntegro. Pero por dentro... Qué humilde el siervo. Sí. Pero por dentro ustedes están llenos de huesos como de muerto. O sea, eso es podredumbre. Eso es algo dentro de vos está deshaciendo. Entonces... Perdón. ¿Estás hablando de ahorita? De eso? Perdón, mal chiste. Pues sí, no sé. No, pues entonces lo que estamos hablando acá es que esto no se trata de verse bien, porque muchas veces estos temas son tratados en iglesias o en grupos de hombres, pero lo que te hablan es de moralidad, de hacer cosas éticamente correctas, que esto lo podría subir en cualquier curso. Ahora, aquí no estoy hablando de hacer cosas éticamente morales o que se vean bien o que contribuyan a la tierra y contribuyan a la sociedad. No, yo estoy hablando de ser un ser humano auténtico y dejar de ser hipócrita. Ese es el punto. Que si sos un ladrón, dejes de robar. Que si sos un mentiroso, dejes de decir mentir. De mentir, ¿verdad? Que si sos un lujurioso, dejes de practicar ese tipo de cosas. De lujuriar. Yo lujo, tú lujas, él luja, ellos lujan. No tener lujos. Fíjate vos que ahorita que estabas hablando de eso, yo me pongo a pensar que primero no sé qué pensarán de mí las personas que trabajan en nuestra empresa, pero qué feo ha de ser si me escuchan hablar en este podcast todas las semanas. Hoy vamos a hablar de negocios y salgo ahí y no piensan eso de mí, así que no piensen o que piensen que lo que hablo son mentiras, ¿verdad? Sino que piensen que soy hipócrita y que soy sepulcro blanqueado. Honestamente no sé qué pensarán, ¿verdad? Pero... pero qué buen ejemplo, Carlos, porque imagínate que vos aquí hablando esto y vos aquí afuera tuvieras tu segundo frente, ¿verdad? Y todos lo supieran. De verdad ¿qué es lo que dirían de vos? Hipócrita. Sí. Y nuevamente, o sea, si pasas la mitad de tu vida o la mitad de tu semana, la mitad de tu día trabajando, compartiendo con toda esta gente, es la gente que más de cerca ve cómo sos, vos. Y qué feo que digan, ay, sí, Carlos va a la iglesia los domingos y tiene un versículo puesto ahí en la entrada de la oficina y no sé qué, pero a mí no me paga lo justo, o no me paga a tiempo, o me trata mal, o qué sé yo, vamos. O sea, hay distintas cosas que hacemos en este contexto del trabajo
que sí, que feo que digan eso de uno. ¿Vamos? Entonces es importante esta llamada de atención. O sea, el área de trabajo, las relaciones de trabajo deberían de ser una de las cosas, todo en general, pero donde esto en específico, que te presentes como cristiano y que realmente vivas esos principios. Y yo creo que esa parte para nosotros, creo que va complementando toda esa integralidad que buscamos, ¿no? O sea, de decir, bueno, lo hablábamos hace un momento, estás en tu casa, pues querés presentar a un Helmut arrepentido, a los hijos un ejemplo, a tus hermanos una ayuda. En los negocios con los que tenés que verte de igual manera. Entonces, hay un llamado diario a nosotros mismos y decir, ¿será que estoy haciendo las cosas como deben ser? La gente está recibiendo lo que yo le estoy ofreciendo, en mi caso, que son servicios, si reciben o no reciben lo que están pagando, ¿verdad? Eso es una cosa bien complicada. Y sin embargo, también está el tema de ser uno intencional en saber o en autoevaluar sin esperar a que lo piensen, ¿va? Porque pasa, y más que todo en los negocios, que a veces quedan lados fracturados, ¿va? Y te cuesta venir y decir, mire, nos equivocamos. Pero ya va la intencionalidad de decir, miren, nos equivocamos y no esperar a que diga este cuate, qué gacho, ¿va? Sí, la verdad es que, miren, muchachos, aquí no se trata tanto de qué es lo que digan de nosotros. Al final de cuentas, buenísimo. El que digan es lo de menos. Es que digan de Jesús. Que digan del Señor en nosotros. Que diga el Señor de nosotros. El Señor. Sí. Es que, miren, mucha de verdad, actuamos como que si el Señor no existiera. Entonces vivimos tratando mal a la gente o haciendo malos negocios como que si Dios no existiera. O sea, como que si no hubiese Dios. Como que si no estuviera de 8 a 5 con nosotros, ¿no? De lunes a viernes, con una hora de almuerzo. Con media hora de almuerzo. Fíjate, es que, y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Es que lo mejor que le puedas dar a estas relaciones, a tus trabajadores, a tus clientes, a tus proveedores, al final no es un tema económico. Lo mejor que le puedes dar es que conozcan a Dios a través de vos. Que vos seas un medio para que Él los alcance. Y si al final del día van a decir, fíjate todos que a mí me han invitado a la iglesia, pero es un chavo, Carlos, chavo de 41 años. Chavo ruco. Aquel decía que era cristiano, pero no, la verdad es que me hizo un par de malas jugadas. Yo por eso no voy a la iglesia. O sea, eso es lo peor que les puedes hacer, ¿no? ¿Vos? Yo hace un tiempo me encontré con una persona en la iglesia que yo iba. Es una persona que en un negocio me quedó a deber una enorme cantidad de dinero. Pero les digo, enorme era que si era una cantidad fuerte. Y él me lo encontré y miren ustedes, para él como que sin nada. Me saludó y todo, pero miren ustedes, de verdad, yo así como, yo no quería verlo, no quería ni encontrármelo, no quería ni saludarlo. O sea, esa era, honestamente, en mi corazón yo no quería, pues ¿para qué les voy a mentir, va? Finalmente, ¿cómo terminó la historia? En que terminé yo en mi alma sacándolo, soltando eso, esa deuda en mi corazón, porque para él no lo era. O sea, para él no había pasado nada. Y el que seguía con el remordimiento o la amargura era yo. Y me molestaba verlo. Y me molestaba verlo en la iglesia. Entonces, yo tenía un problema. Por supuesto, él tenía un problema conmigo. Pero para él no era importante su problema. Entonces, el único que parecía tener un problema era yo. Finalmente, yo en mi corazón perdoné la deuda. Porque esa es la verdad. No había forma de que me la pagara. Y eso pasó una vez y luego volvió a pasar con otro amigo de la iglesia, que también lo quise mucho. Hay que pedirle pisto prestado mucho porque no cobra. No, ya no presto. No. Se acabó el saldo. Se acabó el saldo. No, prefiero regalártelo si lo tengo. Bueno. Pues mejor todavía. Recuerda que esto queda grabado. Sí, no, pero es que en serio ustedes, al final de cuentas, en estas relaciones de negocios se quiebran muchas relaciones por eso, porque hay gente que
hace y deshace y no le importa. O por lo menos hace cara que no le importe, ¿verdad? Ustedes. Entonces, de verdad que delante de las personas, de verdad, miren ustedes, ¿qué no dirán de nosotros? Pero eso es lo de menos. Es que eso no es importante, mira, porque al final de cuentas, ¿qué digan? ¿Qué no digan? Sí, ese creo yo que es bastante más comprometedor que nos valga lo que digan los demás, sino que dice el Señor, ¿va? Y yo creo que esa parte también es bien, que es como el punto ciego que no queremos voltear a ver, ¿va? Que no esperamos a escuchar o tener conciencia de que dice Dios, ¿va? O sea, que yo aquí no estoy haciendo las cosas bien. Sí. Y hay muchas formas en las que podemos caer en eso, ¿va? O sea, en este tema de los negocios y el trabajo. O si sos trabajador, el no dar lo justo por lo que te están pagando en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad, en cuanto a dedicación. Si sos empleador o si sos empresario, de la misma forma, vos no darle lo justo a la persona que trabaja en que trabaja con retribución vos. a la confianza que te contrataron. En nuestro país, en Guatemala, es muy común que la gente recibe como sueldo oficialmente o legalmente declarado el sueldo mínimo y cualquier otra cosa se la dan como extra, como bono extra. Así que, ¿y qué causa eso? Que a la hora de calcular sus prestaciones, indemnización, vacaciones, el 13º, 12º salario, ¿qué es 13º y 14º salario? No se los calculan por todo su salario, vamos. Y yo he escuchado y he visto empresas cristianas y empresarios cristianos que así operan y no lo ven como algo malo. No lo ven como que le están quitando, le están robando a la gente que trabaja con ellos, vamos. Y lo que les decía antes, he visto trabajadores cristianos que no les vale lo que vengan a hacer a las empresas, vamos. Entonces yo creo que esos son ejemplos de cosas que hacemos que no deberíamos hacer en las relaciones de trabajo cristianas si fuéramos cristianos. El tema de siempre sacarle, vos lo decías, siempre sacarle ventaja a los clientes. Ver cómo te aprovechas de él, ver cómo la clásica del mecánico, a vos que mire, fíjese que hay que cambiarle esto, esto y esto, y le cambian la mitad de eso y con repuestos viejos, vamos. O los proveedores, vamos, no pagarle a tus proveedores. Sacarles de más a los proveedores. ¿Qué nos van a dar? Que sea un lapicerito, pide uno, pues un calendario si es principio de año, o palanganas si es en la tienda. Y te voy a decir, eso es lo que uno puede esperar de gente que no conoce al Señor, que te trabe. Y de gente que conoce al Señor, ¿qué puedes esperar? También. Lo mismo, lamentablemente. Entonces, por eso nuevamente, el término hipócrita no está de más. Cuando de alguien que conoce al Señor debería tener respeto, honra y temor a Dios y no trabarte solo por el hecho de temer a Dios. Porque no trabajamos para los hombres ni para nosotros mismos, trabajamos para el Señor. Entonces es del Señor quien recibimos la recompensa. Eso lo dice Colosenses 3:23. O sea, si nosotros fuéramos conscientes de que es Dios el dueño de todo y que nosotros simplemente somos administradores, te digo que viviríamos con muchísimo más temor de lo que estamos administrando, porque Dios nos dio a administrar una serie de bienes. Nuestra propia vida nos la dio a administrar y la vida de nuestra familia, pero como administradores nosotros no tenemos derecho a venir y hacer cosas indebidas, mucho menos de hacerle daño a alguien o de querer aprovecharnos de alguien. Yo les contaba antes y ahorita lo voy a resumir, una historia, ¿verdad? De un cristiano que se aprovechó de otros cristianos, esa es la palabra, se aprovechó, ¿verdad? Les dijo que quería comprar un terreno. Y estos otros cristianos que tenían necesidad de terreno, de vender el terreno porque necesitaban dinero, pues aceptaron, a pesar de que fue una negociación en donde les regateó hasta el último centavo. Y estando en la oficina del abogado, les dice, miren, si no me bajan, ¿qué te digo? 100,000 más, no les firmo. Y ellos ahí ya se miraban las caras, no sabían qué hacer ahí con el abogado y todo. Y entre cristianos. Y entre cristianos, entre pastores, para ser honestos, ¿verdad? Entre pastores. O sea, este pastor estaba trabando a los otros pastores. Y finalmente los trabó.
dice que los señores estos, casi llorando, dijeron, va, aceptémoslo porque no nos queda otra. ¿Ellos tenían necesidad de vender el terreno o él tenía necesidad de comprar el terreno? No, ellos tenían necesidad de vender. Ah, ok. ¿Y esto lo sabía la persona que se los iba a comprar? Claro. ¿Y había pactado un precio con ellos? Había pactado un precio con ellos verbalmente y el día de la firma les cambió las condiciones. Por supuesto, ellos se podían haber parado e ido. Pero con necesidad. Pero con necesidad. Yo creo que él les calculó la necesidad y los llevó al límite en el momento de la firma. Ahí los trabó. Y como diría Helmut, y después haciendo alarde de sus capacidades de negociación. Y el domingo predicó de Lucas 6:31. O sea, estoy hablando entre pastores. Entonces, bueno. Que te trabe gente. Por lo menos se trabaron una oveja. Ya se las debían. que te Ya se trabe, las debían. sí, hombre, que te trabe gente que no conoce al Señor. Decís, bueno, sí, no está bien, pero decís, no conoce al Señor. Ahora, gente que conoce al Señor y que predique y que conoce la regla de oro, trata a los demás como a ti mismo. Yo no sé si eso en qué momento se nos olvidó. Eso no olvidó. aplica para los negocios. Sí. No, pues pareciera que la Biblia no hay que meterla en los negocios. Bueno, cuando nos entrenan y educan profesionalmente para los negocios, te hablan de ética, te hablan de muchas cosas, pero no te hablan de la Biblia, vamos. Entonces, al final, pues sí, la anécdota que nos contabas eran pastores. No hay que ser pastor para que eso sea un error grave, vamos. O sea, con el hecho de que conozcas al Señor y hagas una cosa de esas, aprovecharte de otro hijo del Señor en su necesidad para sacarle ventaja en los negocios, malo, vamos. Sí, muy malo. Y vos decís, realmente Bad boys. hay gente afuera. Bad boys, hay que invitar a los pastores del juez. Ojalá fueran. pero fíjense que hay gente allá afuera que no conoce al Señor y tiene una moral y una ética muchísimo mejor que esta. Sí, hombre, y eso es lo que yo creo que lo hablaban el jueves pasado, vamos, que alguien contaba una historia acá similar a lo que decías, ¿no? Que el cuate que se lo trabó en el negocio era cristiano y el que lo sacó del problema no era cristiano, vamos. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo, vos? ¿Qué estamos haciendo? Sí. No sé, a ver, contestan. Creo yo que bueno, este tema realmente tiene muchas aristas, ¿no? En el tema de las negociaciones, en el tema como empleado, en el tema como empleador, en el tema como simplemente observadores, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, que generalmente no es tan bueno, considero que siempre todas estas cosas son llamados a la atención, ¿no? Uh-huh. Porque así como vos empezaste diciendo, mira, a mí me han llamado hipócritas, yo todavía creo que no me he quitado la camisola, ¿verdad? Porque seguramente yo le he fallado a gente, en conciencia o inconsciencia, ¿verdad? Porque si hay expectativas, entonces seguro ya alguien se fregó. Pero el tener la conciencia de decir, no, o sea, esto no le agrada a Dios, como vos nos decías, ¿qué piensa? ¿Qué va a pensar Dios de que yo haga esto, de que yo actúe de esta forma? Ya nos hace un poco de mella en el actuar diario, ¿no? Porque si alguien viene y dice, miren, a mi papá lo clavó este señor, yo no voy a creer en las palabras de este hombre cuando me hable de Dios. Sí, entonces, es lo que de igual hablábamos manera hace un es para nosotros, ¿verdad? O sea, es la regla de oro, como vos decías, el empleado al empleador, el empleador al empleado, y entre comerciantes o hombres de negocios, como le queramos poner. A mí, de las cosas que más me ha gustado ver es, yo creo que se les ha compartido en otras ocasiones cuando tuve un viaje con una empresa con la que trabajo, y me conmovió mucho ver cómo los dueños, que son los líderes principales, nos habían preparado una bolsa con panes, con refacción, y el mismo dueño de la empresa, que no es pequeña, manejó el bus. O sea, y no te estoy hablando de una entidad religiosa, ¿sí? Y siempre hay un enfoque a ver que los que somos empleados estemos bien. Uh-huh.
también hay un enfoque que los que somos empleados cumplamos. Y en esta empresa no es un tema de horas, sino de cumplimiento de objetivos, ¿no? Que también da lo mismo. Sí. Entonces, llevarnos de la mano en todo eso para nosotros es como retador hasta eso, ¿no? Porque el que te pagan, tratas de hacer lo mínimo. No sé si han escuchado algunas conversaciones. Mira, me pagan esto, pero no hago casi nada. O sea, también no habla bien del empleado, ¿no? Y del otro lado, pagarle solo eso si no hace nada. Entonces... Sí, es un abuso de ambas partes. Y de hecho, si uno ve, asumo que es el caso de muchos países de nuestra región de Latinoamérica, si vos ves los sueldos mínimos, la verdad que no sé cómo la gente puede vivir con eso. Entonces, si vos tenés una empresa y lo que pagas es el sueldo mínimo, no, hombre, haceme el favor, a vos, porque sí... Voy a tener que revisar yo a quién se le paga el sueldo mínimo. Pero no les digo, pues no ya. Te atas con los dichos Corte. de tu boca. Cambiamos de... Mejor hablemos de los amigos. No, No es cierto. No, pero mira, o sea, es al final es ese principio. Hemos hablado ahorita estos primeros minutos de todo lo que hacemos mal. Hablemos de qué principios hay, vamos, y ¿qué podemos hacer bien también? ¿Va? si es que algo podemos hacer. O si no, cambiamos a hablar de los vicios, pues. Hablamos ya lo mencionaron como 3 veces, luego la regla de oro, Lucas, ¿qué es? Lucas 6:31, 6:30, sí, 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y yo no veo por qué esto no pueda aplicar al tema de negocios, vamos, hacia tus clientes, hacia tus proveedores, hacia tus empleados, hacia tu jefe, hacia la gente que está alrededor de tu comunidad donde haces negocios, vamos, que también... hace muchos años se puso de moda todo ese tema de impacto social y responsabilidad social y eso, pero tiene sentido. O si vos sos un empresario cristiano, si sos un director de empresa y sos cristiano, mira cómo puedes llegar a la gente alrededor de donde trabajas. Entonces, este principio yo creo que es básico para operar en los negocios. Y no solo en diciembre, ¿no? No solo... Sí. Fíjense ustedes que a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante y él contesta, el más importante y el único, el más grande de todos es amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos de atrás para adelante. El problema es que te amas tanto a vos mismo que no amas a tu prójimo y menos a Dios. O puede ser que no te ames. Y como no te amas, de eso mismo das. Puede ser, fíjate que yo a veces me he cuestionado si alguien no se ama. Para mí que es un amor escondido, te voy a decir, porque alguien de verdad se ama tanto que se vuelve tan egoísta, tan egocentrista, tan yo, ¿verdad? Que solo yo importo en este mundo y no me importa a los demás. No me importa trabar a otro, no me importa Dios, no me importa lo que Dios piense, no me importa nada. Entonces decís, es que no me amo a mí mismo. Yo creo que te amas demasiado. Tanto que te amas que no te importa a nadie más. O sea, ojo con eso, ¿verdad? Porque a veces hemos confundido ese tema. Y ahorita que aquel estaba dando la regla de oro de tratar a los demás como quiere ser tratado, y justamente apunta a eso, porque el ser humano por naturaleza quiere ser tratado bien. O sea, yo para mí sí, para vos no, pero para mí sí. Este es el punto, que siempre todo lo hacemos que apunte a nosotros. Lo llevamos constantemente a nosotros, y rara vez salimos de nosotros. Y aquí es salir de nosotros para amar al prójimo y amar a Dios, tanto o más de lo que nos amamos a nosotros. Yo les mencionaba aquí en el tema que uno de los problemas es que, a ver, los frutos que nosotros damos, ¿qué son esos frutos? Es lo que la gente puede ver de nosotros. Jesús habló de esto en Mateo 7:15 y dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán.
Los frutos, al final de cuentas, es lo que producimos de nuestra alma, pasa por nuestra mente y se traduce en acción. Qué chilero. La raíz está en el alma. Y si nos vamos a leer los frutos de la carne, ahí vamos a ver envidia, egoísmo, todo lo que estamos hablando. Pero cuando hablamos de los frutos del Espíritu, lo que realmente debería producir nosotros hacia afuera, hacia el otro, ese trato a tu prójimo, debería ser frutos que realmente demuestren que hay algo en tu corazón más allá de vos mismo, que hay un Dios. Y de esos frutos nos habla más adelante Pablo. Pablo sí se tomó el tiempo de explicar los frutos. Yo voy a ser aquí muy breve en el tema de los frutos. En Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han resucitado a la carne con sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto realmente es lo que vamos a producir si realmente Cristo habita en nuestra alma y en nuestro corazón. O sea, si no existe Cristo en nuestro corazón, es imposible producir esto. Aquí estamos hablando de relaciones centradas en Cristo. O sea, si Cristo está en tu corazón, seas un gran empresario como Carlos, seas un gran negociante como Helmut, o alguien como yo. ¿Cómo no? Vamos a hablar Coach de la falsa humildad. Empresas de Forbes 500. No. O sea, seas quien seas, es que no importa tu título o tu posesión, es lo que sos, lo que reflejas a las personas con las cuales te relacionas. La verdad con la que hablas, el trato a los demás, el que hagas lo correcto a pesar de que no salgas bien parado. Es que eso, mucha, de verdad, a veces es que para que se aprovechen de mí, mejor yo primero les salgo adelante. Eso, mucha. Es que lo que pasa es que vivimos en una cultura de abuso. ¿Sí? Hay que ser pilas para... Ajá, pilas. Vivo que ahí ganale a este. Si no te lo ganas vos, se lo gana a este. Aprovecha porque otro va a ser el aprovechado. Sí, el clásico ejemplo de que te das cuenta que cobraste de más en algo a vos y no decís nada. No, hay que decirlo. Mira, fíjate, aquí se me fue esto, 100 pesos de más, pero o le hago una nota de crédito o le voy a dar algo adicional o qué sé yo. Sí. Yo pensaba, ahorita que hablabas de los frutos, por si me vieron en el video así viendo para arriba, no estaba distraído, estaba pensando. Estaba viendo los frutos. Estaba imaginando los frutos como esa época de mango. Qué rico. Que muchas veces el fruto, en tema de negocios y de trabajo, el fruto o lo que creemos que es el fruto es la provisión económica. Ni siquiera la prosperidad, porque la prosperidad es un tema mucho más amplio que hay que entender. Pero vemos un empresario cristiano y decimos, ese tiene pisto, ese porque es cristiano y no sé qué. Y no necesariamente el dinero es un fruto de hacer las cosas bien. Claro. Yo los invitaría a que si ven empresarios cristianos, empresas cristianas, trabajadores cristianos, no evalúen el resultado económico. Evalúen estos frutos de los que nos acaba de hablar Luis. Eso es el verdadero fruto que deberíamos de dar como empresas y como empresarios cristianos. No plata. Plata hasta los que no son cristianos producen, vamos, y la producen a veces mejor. Los narcos. Ahora un tema ahí que creo que también es importante tomar en cuenta es que mucha gente da ese fruto y no necesariamente está en una iglesia. ¿Va? No tenés que estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque probablemente su temor a Dios vaya más allá de una doctrina y eso se los puedo decir con libertad porque es lo que nosotros hemos vivido en la empresa. Nosotros hemos vivido con mi socio, Carlitos, situaciones donde la contraparte que no es cristiana o que no profesa una fe se ha comportado al nivel, mientras que el otro, que sí es un hombre que participa como servidor, dejó tirado todo y porque vio que no iba a ganar lo que en su avaricia debía haber ganado. Entonces es una vergüenza para nosotros en ese momento. Y el otro fue paciente, fue benigno y decía, no puede ser. O
sea, no puede ser. Y fue un momento de mucha frustración porque esta experiencia fue algo dolorosa porque como nos tocó dar la cara por otro señor que estaba quedando mal por su avaricia a una persona que cumplía con esto y no estaba participando. Entonces, pues el señor simplemente, no sé si por principios de vida o por principios de temor a Dios, si lo cumplió. El otro, no. Lo que ganamos o dejamos de ganar no importa, eso está a un lado, pues, porque al final no se está discutiendo el tema del dinero, se está discutiendo el tema de acciones. Sí, yo tal vez lo que pondría ahí en evaluar es si la actitud de esa persona realmente viene de un fruto del espíritu, porque la palabra dice es fruto del espíritu. Entonces, para dar ese fruto genuinamente viene del De espíritu. una relación con Dios, ¿no? Sí, hay gente que tal vez aparenta dar ese fruto, pero no necesariamente viene del espíritu, viene de una ética o una moral, digamos, adquirida de otra forma, Correcto. ¿verdad? Entonces, y creo que también ahí hay una diferencia. Creo que el verdadero fruto del espíritu realmente bendice y dura mucho más allá, ¿vamos? Sí, yo creo que el fruto del Espíritu hace que personas como yo, que naturalmente no te sale, naturalmente quiero aprovecharme, naturalmente quiero sacar ventaja, naturalmente quiero obtener yo para mí, para mi avaricia, para mi codicia, el fruto del Espíritu hace que yo me detenga y tenga temor de Dios, y por temor de Dios, no porque yo sea bueno, sino por temor de Dios, el Espíritu me habla y me dice, Luis, hombre, ¿cómo? O sea, renuncia a eso. Abandona tu avaricia, deja tu orgullo. O sea, el Espíritu te habla. El actuar por el Espíritu no es que naturalmente vos vengas y seas un buen ser humano. No, sos un ser humano normal, igual que todos, malo. No vas a dejar de tener esos deseos, simplemente los vas a... Los vas a doblegar. A crucificar por Los completo. vas a crucificar, ahí estás. Cabal. Y yo aquí hacía una relación muy rápida, es decir, que un verdadero cristiano demuestra con su forma de ser que es un auténtico hijo de Dios. Si hay amor, gozo y paz en nuestro corazón, es imposible que tratemos con dureza a alguien. Pues, o sea, porque amor, gozo, paz son frutos del Espíritu. O sea, si tenés amor, gozo y paz, ¿cómo le vas a pegar un par de gritos a una persona? Pues, o sea, no debería ser correcto. Ni a tu empleado, ni a una persona con la cual estés haciendo un negocio, ni a nadie. Y ni en público y ni en privado, ¿vamos? Porque muchas veces, o sea, no se los decimos, pero lo tenemos en la punta de la lengua o nomás colgamos el teléfono. Este es hijo de su... No. Entonces, o sea, el verdadero fruto no es solo no decírselo a la cara o en público, o sea, realmente incluso de raíz ya no tener ese pensamiento. De estar ubicado, de que si tu rol es ser empleado, pues tenés que hacerlo lo mejor que puedas. Y si tu rol es ser un jefe, hacerlo lo mejor que puedas, ¿verdad? O sea, no... o sea, ese tema es un bien... Tiene muchas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como jefe yo puedo ser jefe cristiano y ser un buen manipulador, ¿verdad? Claro. O sea, aquí no te van... Afuera no te van a contratar. Aquí, lejos de este trabajo, vos sos una desgracia. Imagínate vos. Pero se escucha, ¿vos? Pues se Sí, escucha, sí. o sea, no... Si le estoy diciendo... No. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron hoy en la mañana. Yo se lo dije hoy a mi empleado que soy yo. A mí mismo, no sé lo que... A mí me gustaría meter otro principio que yo creo que es importante. Lo encontramos en Mateo 5, a partir del 5:38 voy a leer todo el pasaje. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y en el 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Quisiera regresar al 41, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Yo creo que un buen principio en estas relaciones es siempre dar más de lo que te piden. Te lo digo yo como una persona que está a cargo de un negocio junto con su esposa, que para nosotros ha sido importante siempre darle a la gente con la que trabajamos, a la gente que nos contrata, a la gente que contratamos como proveedores, darles más de lo que nos piden. No sé si siempre lo cumplimos y si
Y si no lo hemos hecho ahí, deja su comentario. Pero yo creo que como cristianos, en nuestras relaciones de trabajo y de negocios, además de tratar al otro como a vos te gusta que te traten, tenés que dar más. Eso va a hablar mucho de lo que vos esperas de la relación. Porque qué rico es cuando vas a pedir un plato de comida. Yo me acuerdo que hace poco fui a San Martín, un restaurante aquí en Guatemala. Por si nos escuchan en otro país. Bueno, ya San Martín en Estados Unidos. San Martín. Saint Martin. Y Saint Martin. yo entre broma y broma, no sé, pasó algo así como que pedí papas fritas y no habían. Entonces le ofrezco ensalada de papa. Me dije, vaya, está bueno, pero ahí me trae un poquito más porque como mal, le dije bromeando. Y mira, vos me llevaron un plato de ensalada de papa más grande que la hamburguesa que había pedido. O sea, pero mira, sentí rico que se lo coma. Y me lo comí. Se lo come. Pero mira, vos tuya. Ahí me acuerdan que les decía cómo me amenazaban a mí de terminarme la comida. No puedo dar al aire, pues. El punto es que sentí rico que mi plato viniera más de lo que esperaba, vos. Entonces, vos como cristiano, cuando haces negocios, cuando trabajas con alguien, cuando contratas a alguien, cuando sos contratado, tenés la oportunidad de dar ese mensaje, que cuando lo que vos entregues siempre va a llevar más de lo que esperaba la gente. O sea, hay un principio, algo así como que promete de menos, pero siempre da de más. Uh-huh. Y eso habla mucho más de tu relación con Dios muchas veces que lo que vos podés hablar verbalmente, ¿vos? Cabal. Entonces, ponete este escenario, ¿vos? Vas con un cliente, te dice, mire, fíjese que me ofreció esto, pero me está dando de más. Sí, disculpe, fíjese que le voy a tener que dar menos en esta ocasión. Pero aprovechando que estamos hablando, usted ya leyó su Biblia, no sé qué. La gente no... Uh-huh. ¿Qué experiencia se va a llevar de vos? Uh-huh. En cambio, si vos llegás y decís, mire, aquí va un poquito más, que Dios lo bendiga. Ahora, mire, gracias. Abrís la puerta, que pues, mire, aprovechando que estamos platicando, ¿usted cómo está con esto? Y ha ido a la iglesia, y cómo está su familia, y qué pasó con su problema. Creo que es un buen principio, vos. Vos decías, Helmut, cuando hablábamos de eso, que también la gente se aprovecha de ese principio. Sí, ya no me acuerdo por qué. Así. Se aprovecharon de vos. Se aprovecharon de mí. No, yo creo que tanto el empleador como el empleado pueden tener, no quiere decir que así sea, pero en algunas cosas puede ser que el empleado también se aproveche de la nobleza, diría aquel sabio filósofo, porque es bien cultural eso de que entras a las 8, arreglas tu cosa, te vas a hacer tu tacita de té y que mira y viste la serie en el Netflix, que la arranca, no sé qué. O sea, todo ese tiempo pasa y eso es lo que tú le vendiste a la empresa, ¿no? Y el don que te las compró, ¿qué? Así como que, buena onda que esté ahí tomándose su café, pero ayúdeme a cumplir las metas, ¿no? Y cuando no cumplís con los beneficios, entonces también ya te vuelves un jefe malo, ¿no? Pero también está el otro lado, donde le vendes el cuento de, mira, tenemos la camisola o demos la mía extra y te voy a pagar con tiempo, pero cuando yo te diga o cuando vos lo necesites. Entonces, esa dualidad de criterios creo que también se da mucho para que puedas manipular. Y el mundo te dice eso, el mundo te dice las empresas son explotadoras. Y te dice los empleados, miren mucha, den lo mínimo posible. ¿Vamos? Sí, hombre, y es que eso es una lata, la verdad, porque entonces el mismo empleado al no dar lo que debe dar se está dando un balazo en la pata, dirían en mi pueblo. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que la empresa llegue a su óptimo nivel, ¿sí? De desarrollo, porque existe una cultura de que el empleador es un aprovechado y muchas veces, como es tu ejemplo, ¿eh? Y yo conozco muchos ejemplos, no es así. Ahí, esto lo dicen en varios lados, pero yo lo escuché en nuestra iglesia recientemente, que en Guatemala somos que el 50% de evangélicos, ¿no? Por ahí, dice la estadística. Cremas. La lógica te dice que si la mitad de Guatemala es cristiana evangélica, por lo menos la mitad de los negocios deberían de vivir por estos principios.
Pero no es así. Pero no es así, va. Es que una cosa... Vos llegas a la iglesia, disculpa, ya me apasioné. Dale, ya dale, me apasioné. Llegas a la iglesia y lo primero que escuchás es, ay, sí, es que mi jefe es cristiano, pero me trata mal. No nos pagó o nos quitó nuestras comisiones o no sé qué. Entonces, ¿qué está pasando, vos? Hoy sí, ya la saqué. Bueno, creo que también tiene mucho que ver esa etiqueta de cristianos, ¿sí? Porque es lo que hablábamos hace unos capítulos anteriores, que muchos nos llamábamos cristianos, pero nuestro andar y nuestro ir no iba de acuerdo, ¿ah? Y esa estadística no existe. O sea, ¿cuántos son cristianos de verdad? De verdad. Llamémoslo tal vez no tanto de verdad, porque entonces estamos etiquetándonos o poniendo en un nivel superior a los otros. Sino cristianos conscientes de sus falencias diarias, ¿verdad? Eso creo que es lo que nosotros deberíamos de sentarnos y evaluar. Sí. Estoy siendo yo honesto en mis relaciones laborales, de negocios. Estoy siendo yo claro al cumplir lo que estoy ofreciendo. Y eso creo que es justamente el dejar de ser hipócrita, que era lo que hablamos al inicio. O sea, si dijiste algo, lo vas a cumplir. Si ofreces algo, así tiene que ser. Entonces, sí. ¿qué dice? Que tú sí sea así, tú no sea no. Y tú no sea no, cabal. También lo dice la Biblia. Y habla sobre las medidas cabales. O sea, si vas a medir una libra, no como aquel que levanta el dedito para que se mire como que cuadra, ¿va? O sea, todo tiene que ser exacto, tiene que ser cabal y como dice Carlos, podrías dar un poquito más. Ahora, aquí hablamos muy específicamente de las relaciones de negocios en donde hay un trato de este tipo, pero hay otro tipo de relaciones de negocios bien delicado, que es las relaciones en donde, surge otro tipo de ventajas o desventajas, llamadas abuso. Ustedes hablaron del abuso del empleado al empleador de una manera de dinero, pero hoy hay muchas acusaciones de empleadores demandados o, si no demandados, acusados, y si no acusados, por lo menos en secreto, de empleadas que se sienten acosadas por su jefe porque toman ventaja sobre esa posición, esa relación de poder, y comienzan a casi que exigirles que haya de todo, ¿ah? O no hay nada. O no hay nada, ¿ah? O sea, y les digo, eso sucede con jefes, con líderes, con pastores. O sea, esta situación de los abusadores de poder para poder darse gusto en sus fines sexuales también está ocurriendo. ¿Y eso solo sale en las películas? No. O sea, yo los he oído más de una vez aquí en Guatemala, los he oído en más de un empresario, los he oído en más de un pastor, que de verdad da miedo. O sea, da miedo esa estadística de que cada vez lo oís más y más y más y más y más. Gente abusando de su poder para poder tener relaciones sexuales con sus empleadas. Y muchas veces ese tema no se identifica claramente al principio porque pensamos que porque yo dije que sí, no fue un abuso, pero realmente el solo hecho de que tu jefe o tu jefa, porque también puede pasar, vos, esté en una relación de poder sobre vos y te invite a comer, ¿qué le vas a decir? No le vas a decir, o sea, decirle que no es como incómodo porque es mi jefa o es mi jefe, qué sé yo, vos, y al invitarte a comer ya va a invitarte a echar un trago y todo pareciera que es consensual, pero el solo hecho que se dé dentro de una relación de poder donde la persona, el jefe o la jefa tienen poder sobre vos, eso ya lo convierte en una relación inapropiada y en muchos casos de abuso bajo esos términos, ¿verdad? Sí, cabal. Y yo creo que también ese abuso traspasa no solo el tema sexual, ¿verdad? Sino también el tema de que tenés que pensar como tu jefe. No tenés derecho a pensar o a emitir un juicio diferente porque entonces estás siendo el rebelde. No podés escuchar un grupo diferente o ir a la iglesia tenés que ir a la iglesia que él te diga porque si no sos rebelde. Entonces te cobran el diezmo en la empresa para llevar a la iglesia. Claro. ¿Será que hay gente que hace eso? No.
No se lo dudaría. Quisiéramos no entrar en detalle, ¿no? Pero Entonces, yo sí conocí una empresa que la forma en que solapaban ¿cuál es la palabra para mordida vos? ¿Cómo se dice mordida? soborno. El soborno. La forma en la que solapaban el soborno o que solapan el soborno es que le decían a sus proveedores, mire, le voy a dar el trabajo. Pero nosotros tenemos una fundación y del 100% de lo que le pagamos por el trabajo necesito que haga un donativo del 3% para la fundación. ¿Qué hacía la fundación o dónde está la fundación? Creo que nadie sabe, vamos. Pero increíble, vamos. Para los niños. Y eso me lleva, en general, así rapidito, ese tema de los sobornos, vamos. También. Mira vos, vivimos en un país corrupto. No, esa es la verdad. Y muchas veces para trabajar no solo en lo público, sino que en la iniciativa privada te piden sobornos. Y vos como empresario cristiano muchas veces te ves enfrentado con la decisión de hago el soborno y me dan el trabajo o no lo pago y no trabajo a vos. Y hay empresarios cristianos que caen en ese juego de pagar los sobornos. Eso no es cristocéntrico, a vos no es... No lo deberías de hacer. No lo deberías de hacer porque estás diciendo no es suficiente lo que Dios me da, no es suficiente el respaldo de Dios, sino que voy a tener que poner yo hacer esto indebido para que las cosas sucedan, ¿verdad vos? Sí, es no confiar en Dios, ¿verdad? Sino confiar en que vos tenés la habilidad, la capacidad de resolver esto por tus propias pistolas, entonces vos lo vas a resolver. Sí. Entonces, de alguna manera es falta de fe. Otra área... Falta de fe y renunciar a tus principios. Y renunciar a tus principios. Principios cristianos, ¿ves? O sea, que ahí ya se pierde otra vez. ¿Qué dice Dios de esto? O sea, ¿qué dice Dios de mí? A la organización que yo represento, por ejemplo, bueno, nosotros con mi socio, cuando empezamos la empresa, hablábamos y decíamos, vos, si un negocio compromete nuestra integridad o la de alguno de los interesados del negocio, no se va a hacer. Y no por buenos, porque tampoco estamos aquí para darnos baños de pureza, sino porque muchas veces sufrimos por ambos lados, ¿va? Entonces dijimos, si nosotros queremos decir que amamos a Dios, tenemos que sacrificar en algún momento plata. Y sí, eso, pues es un costo que hemos tenido que pagar, pero nos ha permitido pensar que estamos agradando a nuestro Señor. A mí eso me lleva a otro principio que está en 2 Corintios 9:6. Sí, 9:6. ¿Sí, Wicho? No. Dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Que es el principio de la siembra y la cosecha, que la usamos para el diezmo en las iglesias, vamos, pero yo creo que aplica a los negocios. Si vos sembrás en tu negocio, en tus clientes, en tus empleados, en tus contactos, proveedores, etcétera, vas a cosechar. Y muchas veces el sembrar significa hacer eso que puede parecer un sacrificio. A vos, no voy a ganar en este negocio porque viola mis derechos o mis principios, pero al final lo que estás haciendo es sembrando y vas a cosechar. Y tal vez vas a cosechar mucho más de lo que hubieses cosechado si caes en este tipo de cosas, ¿la vos? Sí, claro. Y es que el abuso, como vos decías, es algo que se hace tan seguido en muchas instituciones que se pierde la conciencia de que es un abuso, sino que como el líder principal lo puede hacer, al principio es chocante, pero como la recurrencia te da esa, se me olvida la palabra, como que tu alma, no sé cómo decirlo, pero se ablanda todo tu ser y decís, no, y entras en el juego, ¿no? Mira vos, es fácil. Yo escuché del pastor de una iglesia a la que íbamos. Hace años hubo un caso de corrupción en Guatemala que no sé, eran de 80 millones de quetzales lo que se llevaron a la bolsa. Creo que fue el de la OEA Matitlán, una cosa así. Googleenlo. Uno de tantos. Cabal. ¿Lo buscamos por cantidad o por...? Cabal, o por el año. Pero la semana de ese caso, el domingo dijo el pastor, a usted porque no le han puesto 80 millones de quetzales enfrente. Y es cierto. O sea, es fácil vos empezar con un poquito.
Nosotros lo hemos visto en el negocio con mi esposa, en la empresa con mi esposa, que mira vos, les voy a contar un testimonio rápidamente. Esto fue hace muchos años, yo todavía no trabajaba con mi esposa. Llegó un cliente y le dijo, mire, Nancy se llama mi esposa, le abrió su computadora. Este es mi presupuesto de todo el año, una empresa grande, una multinacional. Este es mi presupuesto de todo este año para los servicios que ustedes me prestan. Yo se lo doy todo. Lo único que le pido a cambio es que contrate a mi esposa, que le ponga un salario de tanto al mes y esto es suyo. Una forma de solapar el soborno. Aquí va a venir a ser la esposa acá, vos, más que recibir ese cheque. Amablemente le dijimos, mire, gracias, pero nosotros no trabajamos así. No tenga pena, nos dijo. Yo solo pues quería hacer la propuesta, pero usted no se preocupe, sigamos de lo más normal. Eso fue un viernes. No llevó más de 15 días para que perdiéramos todos los contratos que teníamos en la empresa. Yo no trabajaba con mi esposa, pero para que ella perdiera todos los contratos que tenía con esa empresa. 15 días se acabó todo. Era mucha gente que trabajaba con mi esposa para prestarle servicios a esta empresa, vamos. Mira, no recuerdo si fue unas horas después o unos días después, pero fue algo muy inmediato. De que nos dieron esa última llamada de, mire, ya no vamos a seguir. A las 2 horas o a los 2 días sonó el teléfono de mi esposa y le dice, mire, le saluda X persona, no sé si se acuerda de mí. Yo trabajo para esta otra empresa, una empresa también multinacional enorme, y necesito contratar a una empresa para darle todo el trabajo del año, mis proyectos más grandes. Y contrataron a mi esposa. Y resultó siendo un negocio mucho más rentable y de mucha más bendición, si quieres verlo así, que este negocio que perdió por no prestarse a la corrupción, vamos. Y ahí es donde yo veo la ley de la siembra y la cosecha. Dios, como dicen, no sé si lo dicen en la Biblia, vamos, pero Dios no se queda con nada. Sí, yo en las camionetas lo dicen. Así lo dice atrás, ¿verdad? Yo solo antes de que nos vayamos al final, quiero un último... yo quiero contar otra historia, pero dale. No, un último tema, porque ahí le voy a decir que algunos que ahorita hicieron su checklist y dijeron, no, pues yo corrupción, check, no tengo corrupción. Como que sos candidato al presidente, vamos. Sí, la cara limpia. Ahí ya vamos a hablar de eso. Negocios, trabar a la mara, no, yo no trabo a nadie, estoy bien. ¿Le pago justo a mis empleados? Sí, lo hago bien. Y todo lo que hemos dicho hasta ahorita, alguien puede decir, este podcast no es para mí. Y vos haces aparentemente todo eso bien. Pero, y viene el pero, vamos, hay otras cosas que haces. Yo supe del caso de un empresario a ustedes que no pagaba sobornos, hacía negocios cabales, los impuestos salen. Pero miren, una pulcritud administrativa. Impecable. Impecable, pero él por su lado, 2, 3 frentes. Entonces, toda la moralidad administrativa se te viene abajo porque con la clienta aquella tenías un muchachito, ¿va? Con el otro también otro muchachito, ¿va? Entonces, echas a perder todo. Porque al final de cuentas, somos hipócritas. O sea, bien por un lado, mal por el otro. Entonces, ya, no olvidemos, o sea, estos rendimos cuentas delante de Dios en todo. En nuestro corazón y no solo en nuestro actuar. No solo que nos vea bien la gente, que somos cabales y que no tengo ningún problema con la SAT, que no tengo ningún problema con un proveedor, no tengo un problema con un empleado, pero realmente mi alma está siendo todos los días vista por el Señor. Él es la audiencia de mis pensamientos y de mis sentimientos. Él es el que juzga y que pesa mi corazón. Y ojo ahí, mucha, porque yo podría estar haciendo todas esas prácticas bien, pero si mi corazón está desviado del Señor, yo en mi corazón lo que soy es un gran lujurioso, un gran egoísta, un gran ambicioso, un gran avaricioso. Mucha, todo eso, toda esa moralidad de nada sirve. Es simplemente una apariencia de santo, lo que hablábamos hace un rato, sepulcros blanqueados. Y ojo con esto porque aquí es donde les damos otra vez la razón a los que nos llaman hipócritas. Ellos, sin ver nuestro corazón, se dan cuenta de eso. O sea, más de alguien ya se dio cuenta. No, y yo creo que puede ser que cumplamos todo eso, pero solamente para echar, como diría coloquialmente, echar chile. Ay, yo no hago esto, no hago eso.
¿cuál es el verdadero sentido de hacer las cosas bien? ¿Sí? ¿Será que es para alardear? ¿Para tener la solvencia de poder señalar? ¿O para mostrarnos pues bien delante de Dios, ¿verdad? Creo que ese es eso deberíamos de ponerlo ahí entre nuestros recordatorios. ¿Cuál es el sentido de poder cumplir con todos con el checklist que vos decías? ¿Verdad? Si lo hacemos para poder decir, no, ya no sé, está bien pues, pero si tu verdadera intención es solo alardear, estás igual Yo como creo- que si estuvieras pagando soborno. Sí, yo creo que ahí tal vez no soy muy elocuente para eso, pero yo creo que es lo que hacemos, lo hacemos para darle la gloria y la honra a Dios y por amor y agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y estamos tan agradecidos y amamos tanto eso que queremos ver que más gente lo conozca. Cabal. Y esa es una de las formas que lo podemos hacer. Yo quisiera Tu historia. No es una historia. Ya se me olvidó. No, pero una última área que creo que aplica a estos principios es en nuestro país es muy común tener empleadas domésticas. ¿Cómo estás tratando a la empleada doméstica de tu casa, vamos? Porque, como decís vos, podemos ser empresarios o trabajadores que damos el 110% y nuestros trabajadores reciben de más y nuestros jefes reciben de más y todo, pero llegamos a la casa y a la empleada doméstica la tratamos literalmente como que si fuera una esclava, vamos. Sueldos de tristeza, no comen lo mismo que vos, no veas, no sé, hay muchas formas de que esas relaciones se pueden convertir en relaciones de segunda abuso. categoría, brother. Cabal. Entonces, Es abuso. ¿cómo estás tratando a esa persona que trabaja en tu casa? Yo creo que eso da para un podcast Ese es completo. un podcast, mano. Pero quisiera solo enviarlos a otro recurso. Hace como 1 año y medio se dieron unas charlas en Guatemala que se llaman Byte Talks. Se dan en toda Latinoamérica. Hay muchas en YouTube. BITE Talks, TALKS. Y Aisha de López dio una aquí en Guatemala, en el Teatro Lux, en esa ocasión, acerca de este tema de las empleadas domésticas y contaba su relación que tuvo con la persona que trabajó con ellos en su casa por muchos años. Escúchenla, vayan a buscarla. Muy, muy buena charla y creo que refleja cómo debemos ser en esa área de nuestra vida también y que aplica, al final es una relación de trabajo también, vamos. Entonces aplica mucho de lo que hablamos hoy acá. Pues miren ustedes, ¿qué hablar de esto? Hay un montón, pero yo ya para empezar a cerrar, yo quisiera dar una conclusión, que es que el Señor nos llama a un verdadero arrepentimiento y cambio en nuestra vida, no un cambio de apariencia. O sea, ser un buen empresario, un buen negociante, un profesional honrado, o lo que querrás, como te querrás llamar, por afuera. Mira, eso de verdad no vale la pena. Así, con toda honestidad. O sea, por mucho que te conozcan, por muy famoso que te vuelvas, por mucha plata que estés haciendo, eso no lo vale. Lo que realmente Dios nos está llamando es a un cambio en nuestro interior. Porque ese cambio en nuestro interior dará frutos. Dará un fruto de arrepentimiento, dará ese dominio propio para poder controlarnos ante impulsos de nuestra alma, nos dará esa fe y fidelidad a Dios para poder renunciar a la avaricia, a la codicia y no darle el primer lugar a eso, sino darle el primer lugar a Dios. Nos dará amor, gozo, paz para tratar a las demás personas dignamente, correctamente. O sea, necesitamos que esto sea un cambio de adentro, o sea, un cambio radical, que produzca frutos que las demás personas puedan ser beneficiadas de esos frutos, porque el fruto no es para vos mismo. O sea, la gente cree que tengo frutos porque ya ahora tengo un montón de plata. Esos no son frutos, eso se llama avaricia. Fruto es algo que alguien puede consumir de esto. O sea, un árbol no come de sí mismo, el árbol come de la tierra y produce fruto para la gente. Nosotros no comemos de la tierra, nosotros comemos del Espíritu, de Dios. Y la gente debería beneficiarse de los frutos que ocurren en nosotros a partir de esto, a partir de que Dios está transformando nuestro ser. Y que todas las relaciones que nosotros tengamos en los negocios, en la empresa, con la familia, con quien sea, se vean beneficiados por estos frutos que están ocurriendo en nosotros. El llamado
para mi vida hoy, espero para el que nos oiga, es a cambiar de veras, a ser un hombre real, no alguien que aparenta ser. Sí, yo diría que vos lo dijiste hace unos minutos, en todo, no solo en los negocios o en lo que hablamos hoy, sino que en todo. ¿Vamos? O sea, el cambio en tu vida no debería ser solo ciertos días o ciertas horas a la semana, debería de ser en todo, y yo creo que las próximas semanas vamos a ir hablando de distintas áreas de nuestra vida que comprenden ese todo. Helmut, no sé si querés agregar algo. Gracias, ¿no? Ahí, tú, Luis, con lo que concluís, creo que encierra todo eso, que nuestros buenos tratos y nuestras buenas relaciones deban ser el resultado de una cercana relación con Dios, no otra motivación. Totalmente. Bueno, entonces, como siempre, gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos comentan. No sé si se han dado cuenta, pero mi mamá siempre pone un comentario, mucha me da pena, me dio. Carlitos, bueno, lleva suéter. hay panas por los huevos. No, fíjate que sí, mi mamá Ahí siempre, compras pan. para mi cumpleaños puso feliz cumpleaños. Gracias, mijo, no sé qué va. Yo porque no le he mandado esto a mi mamá, si no también hubiera comentado. Pero hubiera sido peinado. Cabal. Gracias a los que escuchan y a los que comentan, incluyendo a mi señora madre. Y gracias a los que nos toman la palabra y van al desayuno. Nosotros nos juntamos a desayunar, a platicar de estas cosas y a convivir un poco todos los jueves a las 7 de la mañana en un restaurante de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Así que si andan por ahí, llámenos, escríbanos ahí al Instagram, que es Bad Boys, el podcast. También estamos en YouTube y en Spotify. Con gusto los recibimos el desayuno. Y si no, por lo menos escúchenos todos los jueves y los miércoles en Shock. Huicho, nos vemos la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Helmut. Nos vemos. Nos vemos. Chao.